Hola, buenas noches. Es un placer de nuevo de estar aquí con vosotros en Navaja Negra y que aguantéis hasta estas horas porque ya el hambre nos aprieta un poco, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con las introducciones, bueno, las presentaciones. Yo me llamo Red. No me gusta definirme ni por mi trabajo, ni por mis estudios, ni por mis certificaciones, ¿no? Me gusta hacer un poco más de las cosas que me gustan hacer día a día, ¿no? Entonces, por eso he puesto las cosas que tenéis aquí. Soy cofundador de la asociación Map for Hacking y estoy en el Hack Lab Zero Day, la página web es zeroday.lol, de Madrid, en el sur de Madrid, en Carabanchel. Si os queréis pasar, bienvenidos seáis todos. Me defino como un defensor de la privacidad, enamorado del Solarpunk y entusiasta de la tecnología. Y como todas las charlas, bueno, lo que no habéis estado, siempre me gusta decir algo un poco personal mío, contar algo mío, como algo más para acercarnos, pues he traído en esta ocasión pues a mis gatetes, a mis 3 gatetes, que son un amor. Y bueno, en esa charla tenía que venir también mi compañera, ¿no? Laura, pero está un poco regulinchi de salud y no ha podido subir, ¿no? Todos ahí. Laura, te queremos. También pertenece al Hack Lab de Zero Day. Es una friki desde que pirateó la PlayStation 1 ahí de canija. Y igual, es una apasionada de la seguridad, bueno, y una profesional de la seguridad. Vale, entonces, yo en todas las charlas que he ido siempre me gusta saber la motivación, ¿no?, de quién lo hace y por qué lo hace. Y como me gusta predicar con el ejemplo, pues os contaré un poco de dónde surge toda esta charla. Esta charla surge justamente del Hack Lab. Un compañero se fueron a un país de tierras lejanas en el cual no podía navegar bien y tenía problemas, ¿no? Entonces, cuando volvió, nos lo contó y entonces estuvimos analizando un poco qué era, por qué, cómo y cómo funcionaba todo eso. Nos hemos leído un montón de papers, hay un montón de información académica, la mayoría, y a raíz de ello, pues lo que hemos hecho es esta charla, que es una charla a vista de pájaro, porque tenemos una slide que sale de una conferencia de 1 hora, entonces hemos tenido que sintetizar mucha información. Luego pasaremos toda la información, si os interesa, todos los papers donde nos basamos para poder ampliar toda esta información. Bueno, entonces, empecemos con esta parte. ¿Cuántos de vosotros conocéis DPI? ¿De oídas? Bueno, algunos. Pues vamos a entrar un poco en detalle de cómo funciona DPI, en qué se basa, qué técnicas hay. Perdonad si toso mucho hoy, porque es que estoy también un poco ahí regulinchi. Entonces, empezamos a hacer esos análisis. Entonces, vamos a empezar a sentar unas bases comunes para entender un poco lo que es el DPI. A mí, siempre que veo una tecnología o algo, me gusta saber un poco de dónde viene. Entonces, bueno, una evolución rápida. Esto viene desde las primeras herramientas de análisis de software, ¿no?, de análisis de paquetes y de tráfico, desde el TCP/DAN desde ese 1987 hasta el actual 2012, ¿no? Bueno, más actual 2012, donde el DPI ya se impuso un poco como en los servidores, en las redes de cloud y en las SDNs. Vale, todos esos pasos fueron una evolución de software, acompañada de un hardware a una vez específico para que funcionara, bueno, hasta ese 2012. En ese 2012 se asentó, digamos, en el mercado como una herramienta ya de uso mucho más común. Pero bueno, lo volvemos a repetir. ¿Qué es? Muchos a lo mejor no lo conocen, entonces siempre me gusta esta analogía que tenemos aquí, que es compararlo con el correo postal. Vale. Entonces, tenemos el análisis, digamos, previo al DPI, que era la inspección de paquetes con estado, ¿no? ¿En qué consistía? Pues podía leer los headers y los footers de la información, ¿no?, que tiene. Es como si cogieses esa carta y era el remitente y el destinatario, ¿vale? Entonces, era como una forma de funcionar. Una inspección más profunda de paquetes sería como en esas películas de espionaje donde cogen con vapor, abren el sobre y ven los datos que hay dentro, ¿no? Bueno, eso es el principio. Luego también se analiza quién era el cartero, cómo ha movido, cómo está vestido, ¿no? O sea, se fueron añadiendo como más técnicas. ¿Cómo funciona? Funciona al nivel desde la capa 3
a la capa 7 de OSI. Su funcionamiento es bastante conocido, ¿no? Se puede extrapolar a otros sistemas, ¿no? De captura paquetes en algún punto de la red, hacer el análisis del contenido y a raíz de él hacer unas acciones, ¿no? Esas acciones las podemos haber comparado muchas veces con un firewall, ¿no? De permitir, bloquear, registrar, redireccionar, ¿no? Os sonará bastantes. Pero hay dos que para mí es bastante significativo, ¿no? Que son las de ralentizar y acelerar el tráfico. Cuando vayamos viendo un poco más adelante, veremos cómo se está utilizando. ¿Qué sucede? Estamos diciendo de analizar esos sobres, ¿no? O sea, actualmente, si tú abres ese sobre, encuentras cosas cifradas, ¿no? Entonces, en el último informe de Google Chrome, estima, del 2023, se estima que el 95% de su tráfico que va a pasar por ellos está cifrado, ¿vale? Entonces, eso incluye una parte, un problema, ¿no? De, aunque abras ese sobre, no podrás mirar dentro. Sí podrás analizar el cartero, cómo se mueve, etcétera, pero no podrás mirar tan fácilmente dentro. Entonces, esto nos sitúa en tres posibles posiciones, ¿no? Podemos tener tráfico cifrado, tráfico sin cifrar y tráfico cifrado pero que se descifra. Vale, entonces empecemos. El de sin cifrar, pues en cualquier momento donde esté la sonda podrás mirar ese tráfico. Sencillo. Tráfico cifrado, no lo podemos mirar. Tráfico cifrado, que lo hemos roto en el camino para verlo y luego hemos vuelto a desensamblar, se podrá ver. Por lo cual tenemos dos causísticas, la de tráfico sin cifrar y el tráfico cifrado que no podemos mirar. El tráfico cifrado que lo rompemos, os conoceréis la técnica, ¿no? De inspección de TLS, que lo que hacemos es metemos en un cliente los certificados para que cuando se identifiquen contra el que hace un man in the middle en medio para poder romper ese certificado, pueda autenticarse y que no le salte nada más. La típica alerta de que es un certificado no válido. Bueno, esta técnica se utiliza muchas veces en las empresas. Tú tienes un ordenador plataformado, te inyectan el certificado de las FEAs de tu empresa y pueden hacer ese trabajo, ¿no? Esa rotura de trabajo para hacer ese análisis. Por lo cual, tened en cuenta que aunque no lo hagan, podrían ver vuestras contraseñas de vuestras cuentas personales que estáis accediendo yo qué sé, a vuestro correo personal u otras cosas. Pero no lo hacen, no os preocupéis. O sí. Vale. ¿Qué usos legítimos, bueno, o más moralmente correctos, ¿no? Se utiliza el DPI? Hay una clasificación de estos tres grandes módulos, ¿no? La optimización de la red, que en él tenemos pues, servicios como cualidad de servicio, moderado de tráfico, requisitos regulatorios, ¿no? Lo típico de, quítame esta página que está infringiendo el copyright. Dame ese servicio mejor que otro. Bueno, esas cosas. Luego, en estrategia de negocios, pues tenemos el tema de publicidad personalizada, según cómo funciones, diferenciación de servicios, pues un servicio vaya mejor que otro, porque es más crítico, bueno, análisis de suscriptores, bueno, son análisis que se están haciendo sobre esos datos. Pero a nosotros nos interesa más la parte de seguridad. Vale. En la parte de seguridad también nos sirve para, por ejemplo, bloquear el spam, para bloquear ataques dirigidos a terminales de usuarios, incluso para parar overflow, sistemas de DDoS también, ataques de DDoS también podemos pararlo, incluso ataques de malware, entre otros. Estos son unos cuantos que hemos destacado. Pero luego, que es lo que vamos un poco en esta charla, tenemos el lado del mal, ¿no? Cuando se viola la privacidad. Porque, claro, estamos analizando información personal, ¿vale? La vigilancia gubernamental puede ser, tiene esos recursos para poder hacerlo, ¿no? Y pueden producir censura en Internet. Entonces, también tenemos otro caso, que es la calidad del servicio. Que hemos dicho, no, pero si le has dicho que está en el lado del bien, ¿por qué lo pones en el lado del mal? Porque, claro, tú puedes dar preferencia a un servicio y a un competidor, a lo mejor quitarle ese tráfico, ralentizarle para dar favor sobre tu cliente. Seguramente os suene el caso, creo que de 2015, en el que Movistar y Netflix tuvieron ahí un roce, ¿no? En el que supuestamente Movistar cerraba el tráfico a posta a Netflix para que fuese peor. ¿Cuánto habéis oído esta cosa de que era verdad, de que está funcionando? Vale, pues realmente era fake news. O sea, realmente sí que hubo ese problema. Hubo ese problema, pero un problema de peering, ¿no? De negocio entre los proveedores, porque era un proveedor entre medias de Netflix y Movistar,
que tenían un problema de ajustar caudales. Pero realmente se podría haber hecho. O sea, era algo creíble de que una operadora pudiese modificar el tráfico. A lo mejor en España es más difícil por normativas que tenemos que lo hicieran. Pero eso directamente sí que está atacando a la neutralidad de la red. Si alguien puede utilizar un sistema para dar una preferencia a un proveedor sobre otro, que a él le interese, un servicio sobre otro, que en contra de un negocio, pues eso es un problema también. O sea, es un lado, digamos, está en el lado del mal. ¿Qué herramientas de DPI hemos encontrado? O sea, cuando estuvimos mirando, nos centramos primero en las herramientas de open source, ¿no? Que son las dos que están ahí arriba. La NDPI, que es una herramienta de análisis de DPI, y la de Netlify, que es más como herramientas, librerías para hacer un poco de análisis. Es un poco más compleja, pero tiene una parte también open source. Tiene otra parte de negocio que es cerrada, pero bueno, que es donde dan esos servicios. Como dato curioso, NDPI, no sé si conocéis NTOP, que se dedica a hacer análisis, herramientas de redes y análisis de redes, pues había antiguamente otra herramienta que se llama OpenDPI. Entonces, la gente de NetOp le subió mejoras a su repo, ¿no? Y no le respondían. Al final dijeron, bueno, pues ya que no me responde, pues tendré que hacer un fork y hacer mi propia herramienta que se llama NDPI. Y ahí se quedó, ¿no? Ahora tienen su propia herramienta a raíz de ese fork. Es curioso, porque ahora si vas y lo ves, dices, yo entiendo por qué el repo sigue existiendo, ¿no? Pero la página web es una página web de apuestas, ¿vale? De apuestas online y juegos online. Entonces, por eso yo creo que no le respondieron. Luego, hay otras herramientas ya de pago, que por ejemplo, la mayoría que he puesto aquí son firewalls que incluyen el servicio de DPI ya incluido en sus motores. Cada uno tiene sus motores diferentes. Y he metido aquí otro integrante que es Ipoke, que es algo curioso porque es una empresa que se dedica a hacer los motores más específicos del tema de DPI y hace un montón de cosas de análisis. ¿Por qué lo he destacado un poquitín? Porque salió en Wikileaks, en los papeles de Wikileaks, salió porque vendió, porque es un negocio, es una empresa con sede en Alemania y apoyó a Irán y a China en sus procesos de censura, dándole software y herramientas para poder hacerlo. Bueno, Wikileaks ahí queda registrado, entonces es como una empresa europea pues ayudando al mal también. Perdonad, que voy a beber un poco de agua. Entonces, tenemos estas técnicas. Hemos dicho que tenemos como dos tipos, ¿no? Las de cuando está el tráfico cifrado y sin cifrar, porque aunque esté cifrado, sí que se puede analizar lo que he comentado, cómo se mueve el cartero, qué es lo que hace, qué es lo que lleva puesto, ¿no? Se puede hacer unos análisis un poco más laterales. Vale, entonces, para no concentrarnos mucho en esta parte, te voy a destacar estos dos puntos que son los que más me llaman la atención. La parte de inspección basada en metadatos. Bueno, pues los metadatos que es, pues aunque está descifrado, puedes utilizar la IP a donde van, origen, destino, tiempos de respuestas de los paquetes, ¿no? Puedes hacer ese tipo de inspección. También análisis de comportamiento, o sea, no analizo el paquete, analizo cómo se comporta en toda la comunicación, ¿vale? Para saber lo que está haciendo y cómo se interactúa, aunque no sepa lo que está hablando. Bueno, hay muchas más técnicas, como hemos visto, pero no nos centramos demasiado en ellas. Y también tenemos técnicas con cifrado. En esta destaco, por ejemplo, la decodificación de protocolos personalizados. ¿Qué es esto? Nosotros muchas veces los DPI tienen que meter unos motores para analizar unas técnicas específicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de XMPP, que es el cliente de mensajería, bueno, un protocolo de mensajería. Sacó un protocolo y muchos copiaron ese protocolo, como puede ser WhatsApp, y lo modificaron para que funcionase de otra forma. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Pues tienen que tener un motor para analizar el tráfico, cómo funciona de un tipo y de otro. Entonces, cuando veamos más adelante, esto sobrecarga el uso, ¿no? de este sistema de filtrado. Tenéis que tener en cuenta que los DPIs tienen que tener un análisis de millones de paquetes, depende de dónde estén, por minuto y por segundo, bueno, sé que si quieran miles de paquetes también se tienen que gestionar. Entonces, al final son muchísima información y necesita tener unos equipos muy potentes para poder gestionar toda esta carga.
Luego también existen técnicas a lo mejor más específicas, a lo mejor de mensajería, de peer-to-peer, de cloud, de vídeo, ¿no? Hay una que me gusta destacar, que era la detección de tunneling. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho seguramente para salir de la empresa un túnel por SSH para evitar que no podamos ver una página o otra? Bueno, todos hemos hecho en algún momento eso. Pues esta parte que tienen esas técnicas tienen unos sistemas de detección de tunneling de encapsulado y de uso, ¿no? Entonces, tienen algo tan en específico para eso. Pero lo que creo que veáis, con toda esa información que estáis viendo, bueno, que es un poco coñazo, ¿no? En plan línea, 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 es que hay muchas reglas que poner y cada uno aumenta el tiempo de procesado de todos los DPIs. Vale, entonces, esto nos lleva a la parte de la censura, ¿no? Ya hemos establecido un poco el punto de partida de lo que es un DPI y cómo está funcionando. Entonces, a mí el tema de la censura es algo que es fácilmente usable con el DPI. Pero me gusta explicar un poco a lo mejor lo que es censura y tener esa base también de lo que entendemos por censura para poder tirar para adelante. Censura viene del latín de censor. Y en Roma, pues el censor, que era la persona que controlaba que toda la gente estuviera donde tuviese que estar. O sea, quiere decir que hiciera sus labores y el que se salía del tiesto, pues darle ahí con el bastón, ¿no? Que realmente pasa muchas veces aquí con la censura actual. Nosotros, bueno, la gente muchas veces ve como censura un acto malo, ¿no? Porque esos son los censores, son naciones opresoras que oprimen a su pueblo. Pero el tema de censura también se hace en pueblos, a lo mejor, que en cualquier otro sitio, que no tiene que ser, o sea, según sus leyes, están aplicando esa censura. Perdonad. Entonces, esto es tan importante que ha surgido un RFC en el 9505, ¿vale? Ese surgió en el 2014, empezaron a generarlo y han terminado en el 2023, noviembre de 2023, hace bien poco. En ese RFC se recogen todas las técnicas de censura que han detectado para que tú, cuando desarrolles un protocolo, lo tengas en cuenta y las esquives. O sea, es algo tan relevante en tecnología que muchas veces no pensamos cuando desarrollamos algo en la parte de la censura, que hasta hay un comité que han hecho un RFC específico para ayudar a evitar que tus aplicaciones sean censuradas. Y hablando de censores, os sonará el Gran Firewall de China, ¿no? Ese es un proyecto, bueno, es el gran cortador de libertad que tienen en China. Y al igual que en Francia, la tortilla francesa no se llama tortilla francesa, se llama omelette. En China no se llama Grand Firewall chino. Para ellos es el proyecto Escudo Dorado, que suena mucho más épico y es mucho más bonito, ¿no? China lleva desde 2000 aplicando procesos de censura. ¿Vale? Al principio empezaba con IPs estáticas, o sea, bloqueos de IPs estáticas, y bueno, hasta el 2015, ¿vale? Empezó a sacar una solución que es el Gran Cañón. El Gran Cañón, no sé si lo conocéis, es un sistema para D2, ¿no? El ataque de distribuidos. No para evitarlo, para realizarlo. ¿Qué más? Si veis, según han salido de herramientas, han salido también soluciones para ir parándolas, para ir parando esa opresión que hace, ¿no?, a la libertad de los pueblos. Todo esto nos hemos quedado en el 2015. Aquí nos hemos quedado en el 2015. Si os acordáis, como el DPI empezó a entrar como en auge en los mercados en el 2012. Más o menos en una época, ¿no?, empezaron a utilizar técnicas de DPI más masivamente. ¿Qué sucedió? Sacaron unas técnicas específicas para bloquear tráfico cifrado. Cuando hablamos de tráfico cifrado, no es tráfico cifrado de TLS, sino buscan herramientas que ayudan a evitar la censura, ¿vale? Y lo que hacen es detectar esas VPNs, por ejemplo, una VPN puede ser una herramienta para evitar la censura, ese cifrado que utiliza esa VPN, detectarlo. Entonces, utilizaron una evolución que utilizan dos técnicas, inspección pasiva e intrusiva y sondeo activo. ¿Qué son esas dos técnicas? La inspección pasiva e intrusiva es una técnica en la que igual se fijan en el tráfico y sacan unos patrones. Y el sondeo activo lo que hacen es mandar un payload contra los servidores que ellos piensan que pueden estar ayudando a esquivar esta censura y depende cómo responda,
le pueden detectar que es un servidor, digamos, del mal para ellos, que sería, les ayuda a evitar la censura, y lo banean. Viendo ya específicamente la funcionalidad de la expiación pasiva de tráfico, claro, hemos dicho que el análisis de todos estos paquetes son súper lentos, o sea, no súper lentos, que súper pesados y súper costosos a nivel de computación. ¿Qué han hecho? Han utilizado conjuntos heurísticos rudimentarios para poder agilizar este proceso. Entonces, es bastante conocido a raíz de unos estudios que hicieron en el 2023 desde la universidad, de varias universidades, sacaron un estudio de cómo bloqueaban. Esos 5 conjuntos heurísticos, ¿cómo funcionan? Es bastante como esotérico, porque si tú tienes del primer paquete que analizas, si es menor de 50% son unos, detecta como que son un paquete que no tiene entropía suficiente, por lo cual no tiene que ser cifrado. ¿Vale? Eso es una de las reglas de los pesos que marcan para poder decir si está cifrado o no esa comunicación. Otras excepciones que utilizan es el tema de utilizar caracteres ASCII no imprimibles. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú inicializas una parte cifrada, pues metes entropía y metes caracteres que no son imprimibles. Pues ellos, bueno, el estudio que hicieron de cómo funcionaba el China, vieron que si los primeros 6 bits son imprimibles, pues esto no está cifrado y lo dejan pasar. ¿Vale? Curioso. Luego, si la mitad de los bytes del primer paquete, la mitad de los bytes son también caracteres imprimibles, también los sacaban de las reglas de bloqueo. Incluso si tienen 20 bytes seguidos, ya sea al principio del paquete, a mitad del paquete o al final del paquete, ¿no? Si tienen más caracteres imprimibles, también consideran que no hay una entropía suficiente para que sea un paquete cifrado. ¿Qué más hacen? Hacen 2 cosas. Meten protocolos comunes, los excepcionan. Porque tanto HTTP y TLS, ellos lo ven como que son buenos porque los analizan con otras herramientas y los excluyen. Bueno, perdón, que no os he ido pasando las slides, que no me he dado cuenta. Y ahí vais viendo los ejemplos de cómo van teniendo esas cabeceras, ¿no? De si tienen entropía o no entropía. Entonces, en las últimas, aquí, ¿cómo ven si es un paquete de 6 HTTP? Se fijan si el verbo tiene una lista de verbos de HTTP, tiene que ir verbo y espacio. Si va el espacio antes o después, rompe. Si es mayúsculas y minúsculas, les da igual, pero controlan muy bien que sean solamente esos verbos. Y si es TLS, si la cabecera empieza como TLS, igual. Dicen, este tráfico lo permitimos. Que cuando digamos permitir pasa a otra caja de análisis. Aquí es donde estamos mirando el ataque que hicieron contra los sistemas de evasión de DPIs que van cifrados. Hemos dicho que hay 2 partes. Están cómo hacen el análisis de los paquetes y cómo hacen el análisis contra los servidores donde se conectan para poder evadir la censura. Entonces, como el ataque de sondeo activo empezó realmente desde 2011. ¿Vale? ¿Cómo comenzaron? Comenzaron a atacar servidores SSH que admitían conexiones hacia China. Entonces empezaron a hacer análisis para detectar estos túneles que hemos utilizado alguna vez todos, porque la gente utilizaba un puerto SSH para hacer un túnel y poder salir de ahí. Entonces empezaron con esas cargas útiles, ¿no?, a mandar para detectar esos servidores desde 2011. En 2012 empezaron a analizar las respuestas de esos servidores cuando el conjunto de cifrados de TLS correspondía a un nodo de Tor. ¿Vale? Si era un servidor de Tor, pues lo iban marcando y los iban etiquetándolo y bloqueando si veían que era necesario. En 2015 empezaron como a hacerlo más masivos. Ya no se centraban en estos 2 protocolos, sino que lo utilizaron ya para todos los protocolos que veían. No me ha ido pasando las slides. ¿Vale? Y en el 2019 fue la primera vez que atacaron directamente a una solución que es ShadowSock, que es una de las soluciones que hay para evitar el DPI. Vale, ¿qué pasó con esto? Utilizaron unas técnicas ShadowSock utilizaba unas técnicas para protegerse y evadir el sistema y justamente una empresa que hemos mencionado antes, que se llama Wikileaks, fue la que les ayudó a detectar y paralizar ShadowSock. Y luego ya, a partir de 2021, la fiesta.
Ya empezaron a atacar a todos los proveedores que tenían de soluciones para evitar DPI. A VProject, a más elementos de Tor y otra vez de nuevo a SadowSox. Entonces ahora están jugando. Esto es jugar siempre es una escalada armamentística. Saca uno un arma, saca la defensa y cada uno van creciendo. Vale. ¿Qué técnicas son las que utilizaron hasta el 2023, que es lo que, bueno, 2023, que se han hecho esas pruebas en esos estudios? Se hicieron unas pruebas bastante curiosas, porque los ataques, ¿cómo hacían? Cuando atacaban, mandaban la carga útil contra un servidor, lo que miraban era el tiempo de desconexión de los servidores. O sea, el time to life, miraban, analizaban y hacían varios cortes en varios momentos de las conexiones y según cómo respondía podían detectar qué aplicación era. ¿Cómo han hecho el remedio? El remedio lo que hicieron es lectura infinita, que eso es una solución que los servidores se quedan, cuando se cortan, no responden, se quedan esperando a que se corte la conexión por el lado del cliente. Luego, otro tipo de análisis que han hecho es el tema de peticiones SNI, que lo que hacen es mirar las peticiones SNI, miran las cabeceras, miran los dominios y es vpn.shadowsocks. No sé qué, la bloquean. Entonces, ¿qué utilizan en contra de ello? El throttling. Throttling lo que es una solución que lo que hacen es meter dentro, ofuscan las peticiones que se realizan, metiendo más dominios y metiendo sobre todo dominios que han visto que China no censura. ¿Por qué? Porque tienen unos privilegios, tienen otro nivel y lo que hacen es meter esos dominios para que les cueste más bloquearlos. Todas estas soluciones que se han ido sacando, tanto SadowSox como Outline como Proyecto V, las han ido implementando según iban saliendo. Según lo que yo estoy hablando, han sacado más actualizaciones, llevan 6 meses actualizando más técnicas de bloqueo, o sea que esto es un no parar. ¿Y cómo hacen el bloqueo? El sistema que hacen el bloqueo es bastante curioso, porque no bloquean todo, no tienen la capacidad también de analizar y bloquear todo. O sea, utilizan dos sistemas, el probabilístico y el estratégico. No bloquean, solamente analizan un cuarto del tráfico que pasa por ellos. No tienen la capacidad de hacer un análisis tan grande y estamos viendo que la heurística esa que hemos visto de los caracteres imprimibles es bastante de andar por casa, que no es algo ahí como un proceso muy elaborado. Aún así tienen problemas de procesar tanta información. Entonces lo que han detectado es que con un cuarto de análisis de todo ese tráfico les sirve pues para su censura que tienen. Luego, ¿qué más? El estratégico es, no me meto con las cloud, con los proveedores de nube que tenemos aquí en China. Eso, bueno, no los controlo. Dejar que hagan lo que quieren. Van a por los ciudadanos, sobre todo. ¿Y cómo consiste el bloqueo? El bloqueo es bastante sencillo. Es un bloqueo que cuando ya detectan estas dos, ya sea por la inspección del tráfico o ya sea por las ondas, cuando detectan un tráfico lo que hacen es censurar una tupla, que es IP origen, destino y puerto. Es sencillo, durante 180 segundos. Es una censura residual fijo. ¿Eso qué significa? Que hasta que no pase esos 180 segundos no vuelve a penalizarle si hay otra petición. O sea, no va incrementando según va llegando más peticiones. Y se ha calculado que el daño colateral es un 0,6%, ¿no? de daño colateral, de gente que no estaba intentando evadir la censura. También cosas curiosas, se descarta del cliente al servidor. Al revés, no lo descartan porque puede haber otra problemática de que haya otros servicios que sí corten y no les interesa. UDP tampoco se ve afectado. Estamos hablando por la censura de tráfico cifrado, no la censura en general. Y el número de puerto, lógicamente para ellos ya no tiene ningún valor porque ya con los sistemas de DPI se basan en cómo hacer el análisis más que en qué puerto se está conectando. Ya casi nadie, si tú pones un servicio a internet, no pones el 22 LSH, pones el 2222, que mucha gente lo pone como algo nuevo. ¿Y cómo han hecho? ¿Qué soluciones han hecho para esquivar estos bloqueos? Pues han hecho bastantes soluciones bastante sencillas también. Lo que han hecho es meter, si tú lo que buscas es entropía, pues yo te normalizo los paquetes para que no tengan esa entropía, para que sean más normales. Hago que haga más números de 1, ¿no? Entonces, al final, todas estas herramientas hacen eso, o sea, normalizar esos paquetes para que parezcan que sean más
normales y no sean cifrados. Bueno, eso nos hemos centrado un poco en China, pero hay que tener en cuenta que nosotros nos centramos en la censura como que son solamente pues eso, esos países malos, malignos, ¿no? Como China, Irán, etcétera, Rusia. Bueno, esto es un estudio de Freedom House, ¿vale? En el que sacan como restricciones y censuras que están aplicando, no censura en general, porque los torrent, digo que en todos sitios están bloqueándolos, pero aquí están haciendo censura a conexión web, conexiones VPN, sacarte de internet, pedirte que barres información, ¿vale? Todo esto son censuras que se hacen para temas políticos, religiosos o de gobierno. ¿Vale? No estamos hablando de copyright ni ese tipo, que yo creo que todos los países, eso sí que tienen ese tipo de bloqueos. Vemos que en estos, los que tienen más puntuaciones, lo que hace un bloqueo un poco más genérico, pues son bastante conocidos. China, Cuba, Irán, bueno. Pero bueno, están apareciendo otros que ya estamos empezando a poner más censura, ¿no? O sea, Inglaterra y sobre todo, por ejemplo, Alemania están aplicando varios tipos de censura, ¿no? De páginas web, como digo, de censura, de política y de religiosa, no de copyright. Incluso hay una ley que se llama la LI, que es la intervención legal, que son leyes en las que permite al Estado bloquear, analizar lo que él ve que se considera malo o que puede ser dañino para el Estado. Estas leyes, o sea, todas estas son leyes de cada país en el que permiten al país, bueno, no es que le permita, exige que a los proveedores tengan un acceso rápido y directo para poder bloquear y analizar lo que ellos vean que, bueno, lo que dicten sus leyes que tienen que analizar, ¿vale? O sea, como curiosidad, el SOR, que es la parte rusa, esas leyes no han aparecido el año pasado, o sea, llevan años ya creándose, que se han ido aplicando y avanzando para adaptarse a la parte de Internet. SOR es la parte rusa y fue creado por la KGB, o sea, que tampoco es de ayer. Entonces, fueron primero para comunicaciones antiguas que han ido evolucionando y han aplicado para poder censurar en caso de que sus leyes vean que es algo maligno para ellos. Bueno, la censura, por ejemplo, que vemos aquí en España, pues sí, vemos la de copyright, ¿no? La de los torrents que nos dejan de acceder, ¿no? También tenemos contenidos así ilegales que dices, bueno, es un dinero que le está costando, pues se desbloquea. Pero también tenemos un caso bastante cercano y conocido, ¿no? Que es el caso del Procés, ¿no? De Cataluña. Ahí se aplicaron también sistemas de DPI para poder hacer los bloqueos que se hicieron. En Cataluña, cuando el Procés, 15 días antes del Procés, se bloquearon esos dos dominios de ahí arriba, pero se bloquearon con sistemas tradicionales. O sea, bloquearon las DNS y bloquearon las resoluciones del DNS para que no pudieses acceder a ella. Bueno, ahí no entra nada de DPI ni nada. Pero justamente el día del Procés se levantó un servicio de IPFS, no sé si conocéis el servicio de IPFS, es un sistema con web que es peer-to-peer, que es distribuido. Entonces, aunque tires un nodo o lo bloquees una IP, puedes seguir resolviendo por otros lados, ¿no? Entonces, la URL que vemos aquí abajo, esa toda larga, bueno, termina en 10 de octubre, ahí. Eso era la URL que podían acceder para ver temas del Procés. Como no pudieron bloquear lo que es la URL, lo que hicieron es bloquear directamente gateway.ipfs.io, o sea, directamente bloquearon todo durante ese día. ¿Qué utilizaron? Utilizaron dos técnicas. Los bloqueos para HTTP, claro, lógicamente esto hace unos años y utilizaba bastante gente también aún HTTP. Y también bloquearon HTTPS. Entonces pongo este caso, o sea, cómo hicieron capturas de cómo fueron el análisis, ¿no? Este análisis, este es el de HTTP, ¿vale? Es curioso porque así vemos cómo se puede detectar un DPI cuando cuando te está pasando algo, ¿no? Tú lo que haces es, cuando mandaron la petición para conectarse,
pues vemos que tiene un time to live de 64, ¿no? Lo marcó como 64 de inicio. El servidor le respondió con 53. ¿Eso qué es? Es que hay 11 saltos desde el cliente al servidor. Bien, pues en una de las peticiones, en la quinta, de repente te responde con un salto de 249. Claro, eso fue una petición de 255, eso significa que está a 6 saltos de distancia. Si el servidor está a 11 y te acaba de responder a 6, y se ve luego cómo se analiza el tráfico, eso significa que está a 6 pasos de distancia y esto es el DPI que te está respondiendo, porque están más cercanos. Los DPI, ¿dónde se colocan? Los DPI, que eso no lo he comentado antes, se colocan normalmente en, si son empresas o instituciones, donde están los firewalls, los routers, ¿no? Donde está la electrónica de red. A nivel de país, donde se conectan en los proveedores de Internet. Entonces, está mucho más cerca que los servidores de finales. Entonces, ese le respondió. Y lo que respondió a continuación es un 403. ¿Vale? Le devuelve un documento, que ahora lo veremos. ¿Vale? Y al final ves que finaliza la comunicación, dice, vale, toma, un 403, mírate esta página y fin. El cliente dice, vale, ok, fin. Y ahí justamente en el último paquete responde el servidor, venga, vale, pues hago un reset, corto la conexión, no sé lo que ha pasado porque no he visto todo el tráfico entero. Esta es la petición que llegaba a ese 403, ese es el documento que demandaban. No creo que se vea bien. Bueno, pues justamente es curioso porque es una página web como modelo, ¿no? En vez de decir, justamente te respondo con el del Process, te respondo con todas las opciones que hay y te marco, ¿sabes? Un case, ¿no? Una selección, y te marco cuál es la que yo quiero marcar en este caso, que era la del Process. Lógicamente esas IPs, cuando las he estado mirando, pues la del Process ya no está levantado nada, no responden, pero bueno, las otras dos pues te llevan a la Guardia Civil y a la policía. Bueno, ahí se han desaparecido. Guardia Civil y la Policía Nacional. Entonces, utilizan una plantilla de cuando tienen una orden judicial, pues lo que hacen es ponerte esa plantilla, te lo marcan el motivo que es y ya está. También se puede aplicar que en este caso, eso no se ve, pero bueno, pone phishing TESOL mensaje 1. O sea, que supuestamente esto tiene pinta de que Telefónica Soluciones es la que estaba gestionando este bloqueo que venía del Estado. En el HTTP se cambia un poco, pero es lo mismo patrón. El cliente manda con un tamaño de time to live, le responde normal, el servidor a que se quiere conectar con 52, el cliente vuelve a conectar después de todos los pasos, me salto unos cuantos, hace el saludo para empezar ya a cifrar, ahí viene el dominio donde se va a conectar a través de las cabeceras SNI y ahí dicen el DPI, pues ahí te bloqueo. Entonces ya responde, veis que tiene 249. O sea, está respondiendo el DPI. Y entonces manda de, no, que reinicio, o sea, corta la conexión, fuera, ¿no? Bien. Pues en este análisis se vio que en todos estos análisis había dos grandes autores, pero bueno, que eran los que tenían más conexión a Internet, que eran tanto Telefónica como Vodafone. Telefónica aplicó la censura a través de los Fortis, eso se vio en las trozas que se quedaban, y Vodafone con Alot. Como datos curiosos y excepcionales, Vodafone, algunas veces, sus sistemas de DPI, porque los sistemas de DPI tienen un sistema automático también para generar algunas veces tus propios certificados autofirmados, pues les saltaron alarmas de certificados autofirmados con el candadito ahí mal, ¿no? A la gente que estaba intentando acceder. También respondieron, que eso fue un poco más turbio, algunas conexiones respondían con un 404, ¿vale? Y cortaba la conexión. Eso en casos de no cifrado. Entonces, en vez de responderte, que es lo que tiene que hacerse con la orden judicial que ha sido cortada esta página web porque está incumpliendo la ley X, pues cortaban y los usuarios no sabían lo que estaba pasando. Entonces, ¿es legal? Sí. Un poco feo, también. Y a ver, entonces, un poco lo interesante ahora es el tema de cómo puedo pasar bypassear esos DPI, porque hemos visto técnicas específicamente para China. ¿Vale? ¿Qué sucede? Todas esas técnicas, todas esas listas de técnicas, dicen, te voy a ponerme yo ahí a trastear una por una. Bueno, hay herramientas. Bueno, hay herramientas y técnicas para poder solucionarlo. Hay un montón de técnicas para evitar el DPI,
¿vale? De aquí, como son un montón, eso lo veis para que veáis que hay un montón de técnicas. ¿Cuáles son las que más me interesan o me han parecido más curiosas? El tema de cifrado selectivo. No cifres todo, cifra lo que te interesa para que no levantes alarmas. También el cambio de tiempos de paquetes y el cambio de reset es una forma de volver loca al DPI, ¿no? El DPI está intentando, no interpreta totalmente el stack TCP, ¿no? Porque como Sonte tiene que hacer un poco de trabajo, cuando le empiezas a hacer manipular las conexiones, ahí a veces que se vuelven un poco locos. Entonces, por ejemplo, el del envío de RST me parece una cosa magnífica, que lo que haces es, yo mando un reset, corto la conexión, ¿no? Pero con un tiempo de vida, un time to life, menor que el servidor que te vas a conectar, pero mayor que el DPI. ¿Por qué? Porque el DPI lo va a ver, el servidor no lo va a ver. Entonces, tú mandas un reset, el servidor lo mira, corta la conexión. El DPI, coge el DPI, lo mira, corta la conexión, vale. Como va a cortar la conexión, libero recursos, vacío las cachés y tiro para adelante y se lo mando al servidor, pero el paquete no llega por saltos al servidor. Entonces se pierde. Entonces tú sigues hablando de la conversación tan normal y corriente y claro, el DPI ha perdido datos, entonces ya no puede analizar. Entonces o te bloquea directamente o normalmente dejan pasar. Entonces, bueno, es un sistema, es como todo, no hay una solución específica. Sí, hay que ir combinando y jugando para jugar contra las técnicas que tiene el DPI. ¿Qué sucede? Hacerlo todo esto a mano es horrible. Entonces, hemos elegido unas cuantas soluciones que estamos viendo ahí, que nos hemos basado en soluciones que tengan actualizados menos de un mes o 2. Había un montón de software que llevan a lo mejor 5 años en actualizarse, que sigue siendo funcionales en algunos casos para algunos DPI, pero nosotros hemos elegido solamente, estamos poniendo ahí, todos los que están actualizados a día de hoy. Cada uno tiene unas cualidades mejor. Unos son para móviles, otros son para terminales de trabajo, otros son para servidores para poder bypassear a través de un servidor. Bueno, pues hay varias soluciones que os dejamos ahí puestas. Estas últimas es que no tienen logotipo, entonces las hemos dejado ahí escritas. Aunque no se vea, como vamos a dejar todas las slides luego con todos los recursos y todos los papers donde nos hemos basado, pues luego lo podréis ver. Eso sí, recomendamos 3 en especial, ¿no? WireGuard, por ejemplo, es recomendable, o sea, sirve para VPN, tiene un cifrado total del tráfico, usa UDP en vez del TCP y no utiliza handshake invisible y paquetes indistinguibles. O sea, son técnicas que utiliza para ofuscar. Son de los que más efectividad tiene con DPI. WireGuard, por ejemplo, mi compañero que estuvo hace un año, bueno, no hace, sí, menos de un año, pero casi un año, en Irán, pues con WireGuard sí que le estuvo funcionando. Al utilizarlo un tiempo se le dejó de funcionar y tuvo que empezar a actualizar. O sea, muchas veces tienes que estar ahí jugando, ir cambiando de aplicaciones. Snowflake es una extensión del proyecto de Tor. Utiliza el protocolo WebRTC para ofuscar el tráfico dentro de ahí. Entonces, está especializado en ofuscación y camuflaje de tráfico. Entonces, normalmente Tor, el proyecto Tor tiene un montón de subproyectos y extensiones para cada caso específico. Y esta es la para evitar DPI. Y luego Project V, que para mí es la recomendación total, porque es cremita. Esta gente son chinos, ¿vale? Y entonces están muy activos, o sea, publican todo lo que van detectando del firewall de China, ¿no? de todo las técnicas que hacen, la publican, sacan herramientas. Entonces, no es un proyecto como una herramienta sola que te hace la solución, es compendio de herramientas, de manuales, de todo. O sea, esta gente van a full en contra de su propio firewall. Las cosas más características, lo que tenemos ahí, ofuscación de protocolo, multiplexación de tráfico y que puede encapsular en diferentes protocolos la misma información para dificultar al DPI el análisis. Y luego tenemos a Geneva. Geneva es para mí otra de las soluciones que es cremita también, pero tiene un problema. Bueno, tiene un caso de uso específico. Geneva es un proyecto de evasión de DPIs utilizando algoritmos genéticos. Por eso viene de Genetic Evasion. ¿Vale? Tiene 2 partes. Tiene una parte que es el algoritmo genético de un árbol invertido y un motor de estrategia. Realmente lo que hace
Esta solución es analizar el DPI mandándole cargas contra él y ve en qué casos falla para un lado, falla para otro o cómo actúa. Advertencia. No anonimiza, no cifrado. O sea, esto realmente no te protege. Es una herramienta que lo que hace es analizar los DPIs del país. Entonces, se está utilizando para poner varias sondas por el país, en donde está que es analizar. Entonces, él detecta qué técnicas se están utilizando, por ejemplo, las de China, las de los paquetes de caracteres imprimibles, no imprimibles, etcétera. Eso lo hicieron investigadores, ¿no? Investigadores haciendo estudio, con análisis. Lanzaron Geneva sin haberle cargado esa carga, ¿no? De esa forma de funcionar, y lo detectó a la primera con las ondas que lanzaba, que utilizaba, detectaron 2 nuevas que no habían visto, ¿vale? Entonces, Geneva es un sistema para detectar el funcionamiento del DPI y darte la solución de cómo esquivarlo. Entonces, realmente Geneva está alimentando a estas otras soluciones para poder actualizarse y que vaya funcionando. Y hay asociaciones que van detrás, metiéndolo en los países para poder bloquear DPIs y controlar cómo están funcionando. Claro, el tema de preservar la privacidad, diciendo, sí, te he puesto muy malo, pero yo DPI me gusta. A nivel de seguridad es una herramienta perfecta y muy, muy buena. El problema es que, como cualquier herramienta, se lo puedes utilizar un poco para el lado del mal. Entonces, han sacado protocolos, ¿no? Para poder evitar esos análisis y esa intromisión tan bestial que te permite hacerlo. Brimbox lo que hace, bueno, en verdad los tres se basan en lo mismo, pero cada uno mejora el rendimiento. Brimbox cifra los datos, ¿vale? Entonces, no trabajas con el dato descifrado, sino trabajas sobre el dato cifrado y operas con firmas sobre ellos. Da un poco más complejidad, pesa más el tráfico, necesitas más cómputo, pero da esa seguridad al usuario, ¿no? Que utiliza las redes. PRIT-DPI es una evolución. Utiliza cálculo multipartito seguro, criptografía homomórfica. ¿Esto qué es? Utilizo la información cifrada de una forma más óptima y más rápida. Y P2-DPI pasa lo mismo. Utiliza criptografía homomórfica más ligera, filtro de patrones y privacidad diferencial. O sea, cada protocolo lo que hace es que sea más eficaz, ¿vale? Igual, o sea, hay creo varios papers por cada uno de los protocolos explicando exactamente, pero que hay solución. Hay gente estudiándolo y sería bien que se estuviesen aplicando. Y luego, bueno, para terminar, que veo que hay unos minutitos, podemos jugar con los DPIs. Porque hay ataques de amplificación tipo deflection, no sé si os suena. Bueno, un resumen así muy, muy por encima. Alguien hace que lance una víctima intermedia un ataque contra otra externa, ¿no? Entonces, esa intermedia lo que hace es tener un mayor ancho de banda, mayor poder computacional, por lo que hace es un ataque de deflection, porque es de rebote, y ese agente intermedio que utilizas para hacer el deflection te hace el ataque contra el destino. Bueno, esto es muy por encima, muy mal explicado, ¿no? De lo que es. Pero bueno, en este caso creo que quería explicar, en caso de con un sistema de DPI, pues tenemos ahí el sistema de DPI mirando lo que estás haciendo. Entonces tú lo que haces es mandar una carga, ¿vale? que no le guste, que no le gusta el DPI. Y diga, esto no me gusta, esto tengo que responder. Entonces, como tú has analizado ese DPI, ¿vale? Con esas técnicas, lo que hace se hace pasar por el que va a atacar para darle la respuesta, porque al final el DPI lo que hace es ponerse por medio, y es él el que hace el ataque de deflection amplificado. Esto igual, o sea, hay bastante documentación, si os interesa, es bastante eficaz ese ataque que están viendo contra DPIs. O sea, son DPIs que están mal configurados, pero muchos han hecho pruebas y están habiendo muchos DPIs aún mal configurados. ¿Qué les permitió? O sea, es el primer ataque TCP, que no es de SYN, de este tipo, ¿no? De amplificación 2 tipo de deflection. También fue el primer ataque de este tipo basado en HTTP. Y esto lo que hace, que como es TCP, el daño que hace es mucho mayor que, lógicamente, que UDP, que es más pequeñito. Entonces, esos ataques de tipo de deflection contra DPIs, o sea, están funcionando bastante bien y hay poca documentación,
pero ahí va. Entonces, si queréis trastear con esto, es más complicado, pero es muy interesante. También se ha detectado que hay posibles amplificaciones infinitas. Eso significa, las pruebas que se hicieron consiguieron, lógicamente como un ataque de dos, comerse todo el ancho de banda del destino y en el tiempo, o sea, se estuvo atacando durante 3 días un objetivo de prueba y bueno, lo pararon porque dijeron, con 3 días, o sea, cualquier cosa ya cae o le afecta tanto que no es necesario seguir, pero no veían que se caía. Entonces, si queréis mirar, por aquí podéis rascar un montón y eso, juguetear un poco con los DPIs. Y un poco de conclusiones. Venimos con la parte de la inteligencia artificial. Como hemos visto, estamos empezando ya en tanto con algoritmos genéticos. Yo creo que la siguiente parte va a ser meter aquí la inteligencia artificial tanto para bloquear como para ir contra el bloqueo, por lo cual va a ser una guerra. Nos va a tocar una época bastante interesante de ver cómo evoluciona. Y creo que con el tema de la censura tenemos que tener cuidado porque yo siempre lo pongo como la fábula de la rana, ¿no? De si entras en una cazuela con agua caliente, salta de golpe. Si la metes en agua fría y esperas, al final tienes sopa de rana. Pues ahora vamos a tener sopitas de humanito, como sigamos dejándonos con el tema de la privacidad y la censura, que se nos están poniendo un mundo muy curioso. Y antes de terminar, pues eso, dar gracias a OVNI, que son de los que ponen sondas por todo el mundo para detectar la censura. Bueno, a todas estas instituciones, a las universidades por hacer esos estudios, a toda esa gente anónima que está ayudando a todos esos proyectos, bueno, y a vosotros por estar aquí hasta estas horas y ya con un poco de hambre. No sé si hay preguntas o no, pero os dejo ahí mis contactos y me podéis preguntar en cualquier momento o si no, en la cena. Muchas gracias. En la cocina me buscáis y me preguntáis si tenéis cualquier duda. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues no, porque es el cumpleaños y le vamos a cantar todos cumpleaños feliz a esta maravillosa persona. Por favor, cumpleaños feliz. Cumpleaños. Muchas gracias. Te suena el corazón, ¿eh? Gracias. Otro año más. Muchas gracias a todos. Recordaros que a las 9:30 tenemos hamburguesas en el Hotel Universidad. Y mañana a las 9 todos aquí. Paso lista.